Buenos días de nuevo. Este 2023, como ayer recordábamos, se celebra el milenario de la instauración de la taifa del Reino de Sevilla. En este periodo breve de tiempo, entre entre 2023 entre 1023 y 1091 tuvo lugar un impresionante despliegue del reino desde el Algarve a Murcia. Se viene conmemorando este hecho a lo largo de todo el año en la capital del que fue Reino de Sevilla. Y en este simposio anual de la SEA también quiero recordar hechos relacionados con la vida del último rey de los abadíes, el rey Al-Mu'tamid, en relación con Silves, capital de la región que fue el extremo más occidental del Reino de Sevilla, el Algarve, donde desde ayer se nos acoge con tanto esmero. Aquí se cementó la emotiva y trágica relación con el ambicioso poeta y político de Silves Ibn Ammar y tuvo lugar la aparición en la vida de Al-Mu'tamid de la esclava Rumaiquilla, su gran amor. Silves fue testigo del deleitoso tiempo que disfrutaron estos personajes en el evocador alcázar de Asharayib, que hemos traducido como de los cierres, también llamado de barandas, y se ha traducido también como de los balcones, o de la, como decía ayer, de las celosías, que también es una palabra muy bonita, o llamado Castillo de Silves y su bucólico entorno. Hablar de ellos es hablar de sensualidad, de poesía, de amor, de rivalidad y de tragedia. Es de sobra conocido que el príncipe Muhammad, después célebre por su título real de Al-Mu'tamid, fue designado por su padre, el rey Al-Mu'tadid, Amel o regidor de Huelva y Saltés, pasando a ser, después de la conquista de Silves y otras localidades de la zona, gobernador del Algarve con sede en Silves. Contó entonces con la tutela de Ibn Ammar, ya entonces destacado poeta. A través de testimonios literarios e históricos sabemos que en esta plaza el jovencísimo emir pasó la primera parte de su juventud viviendo momentos de gran felicidad, de placer, lejos de la tutela paterna y rodeado de cortesanos complacientes, aunque su padre no lo perdiera de vista a través de sus espías y confidentes. Haciendo un repaso de los datos que nos ofrecen las crónicas árabes, observamos que Al-Mu'tamid estuvo unido a tierras portuguesas desde su nacimiento en Beja, en Baya. Se ha supuesto que su madre era una concubina y que quizás fuera de la zona. Y podemos sospechar también que su padre, el entonces príncipe Abbad ibn Abbad, del futuro rey Al-Mu'tadid, famoso entre otras cosas por su virilidad y por su pasión por las mujeres, ejercería de gobernador de la ciudad como lugar estratégico, Beja, para la expansión abadí hacia el Algarve. Pocos meses después de su nacimiento, hacia finales del año 1039, al ser nombrado su padre heredero al trono de Sevilla, se trasladaron a la capital, donde el príncipe Muhammad vivió su infancia y primeros años de su juventud. Sabemos por relatos históricos, por Al-Audri en concreto, que Al-Mu'tamid volvió a tierras portuguesas una década después, cuando su padre lo nombró gobernador de Silves, el territorio más lejano de los dominios sevillanos al oeste, una vez que fue conquistado en el año 444 de la Égira, como decía antes, hacia el 1052-53, por un ejército nominalmente a su mando. Estaba entonces en plena pubertad. Al-Mu'tamid vivió sus primeros años en un ambiente de complacencia, entre lujos y atenciones en Sevilla, y desarrolló sus instintos aquí en Silves con mayor libertad, pudiendo cumplir sus caprichos, apartado de la mirada directa de su padre. De ahí que, años después, recordar aquella etapa, como ha dicho María Jesús Rubiera, como una sucesión, son palabras textuales, interminable de noches de placer, viviendo, y son palabras textuales, la embriaguez del vino y la voluptuosidad de los cuerpos femeninos. Aquella época feliz de velada en el Alcázar hasta el alba, amenizadas por poesía y música en compañía de bellas mujeres y copas de vino, fue inmortalizada por él en verso, cuando años después envió a su amigo Abu Bakr ibn Ammar como gobernador de Silves, respondiendo a la petición de este, y siendo él ya rey de Sevilla.
Este conocido poema, en su nueva versión realizado por el compañero Fernando Velázquez Basantia y por mí, más por él que por mí, porque él es quien realmente sabe de poesía árabe y de literatura más que nadie, le voy a pedir que tenga la amabilidad de leerlo. Esta mañana ha sido un placer, viniendo hacia aquí, pasar por la plaza de Al-Mu'tamid y ver que estaba este poema en la fuente, troceado y hacia un lado y hacia otro, pero por ahí andaba. Muy bonito. Por favor, Fernando. Ea, Abu Bakr, acude a mis lares en Silves y pregúntale si, como creo, aún se acuerdan del tiempo en que me daba al goce amoroso. Saluda al Palacio de los Cierres, de parte de un galán que guarda eterna añoranza de aquel alcázar, estancias de leones y delicadas gacelas, que te bastarían para selva como para serrallo. Cuántas noches pasé al amparo de su sombra, gozando de grupas generosas y angostas cinturas, de mujeres rubias y morenas, que obraban en mi corazón el efecto de las brillantes espadas y de las lanzas oscuras. Qué noches pasé en el remanso del río, solazándome con la del brazalete curvo como meandro. Ella, tierna y lozana rama de sauce, se quitaba el vestido y aparecía como la flor al romper de los capullos. Todo el tiempo se lo pasó escanciándome el vino de su mirada, alguna vez de su copa y muchas de sus labios. Las cuerdas de su laúd me deleitaban como si escuchara el canto de las espadas en las cuerdas de los cuellos enemigos. Gracias. Este poema, que es uno de los de Al-Mu'tamid que más versiones tiene en español, rezuma sensualidad y encierra varias alusiones a la guerra. La muchacha del brazalete curvo como meandro, cuyo recuerdo destaca en el poema, como María Jesús Rubiera también ha dicho, quizás pudiéramos identificarla con Rumaiquilla. Pero bueno, antes de entrar en el tema de Rumaiquilla, vamos a centrarnos en Inga Ammar. La figura de Inga Ammar está presente siempre que se trata de Al-Mu'tamid y no tenemos más remedio que abordar aquí algunos aspectos de su trayectoria más íntimamente relacionados con la del príncipe Muhammad. La amistad entre ellos se desarrolló durante el tiempo que vivieron juntos en Silves. El poeta, conocedor de la zona, pues era de una alquería próxima, lo asistió en la conquista y en Silves pasaron intensos momentos de felicidad, despreocupados de otros asuntos políticos que después marcaron sus vidas. El reputado poeta se hizo entonces inseparable del príncipe Muhammad, actuando como su amigo y tutor, pues lo acompañaba a las reuniones íntimas del círculo más íntimo, intercambiando buenos versos, viviendo juntos diversas aventuras y llegando a ocupar el poeta de Silves un lugar muy especial en su corazón, según nos cuentan crónicas árabes. El poeta, el príncipe, tendría entonces unos 13 años y su tutor tendría unos 10 años más. Inga Ammar, en palabras textuales de Ibn Basan, dice, sintió inclinación por él, lo deseaba. Manejando información de personas cercanas a la corte sevillana, antiguos ministros, dice el antólogo Santerení que el mismo rey había contado entonces, durante su estancia en Silves, Inga Ammar lo dominó. Decía literalmente, se apoderó de sus reuniones íntimas. Y sigue diciendo, pues le ordenó y lo obligó, si invitaba a amigos, que él fuera el primero en entrar y el último en salir. Al-Marrakushi llega a referirse siglos después a la unión entre ambos, diciendo también textualmente, llegó a estar Ibn Ammar más adherido a Al-Mu'tamid que el vello de su pecho y más cercano a él que las venas de su cuello. Todo esto da mucho que pensar. De Inga Ammar, mucho mayor que el tierno príncipe, se ha supuesto, entre otras cosas, en palabras de Dossi, por ejemplo, que tenía una imaginación menos fresca, menos risueña y menos joven que la del príncipe, de modo que astutamente se cree, y son palabras textuales de Rubiera, se adueñó de su corazón, le introdujo también en palabras textuales en las orgías nocturnas y fue, en boca de Emilio García Gómez, como todos recordamos, torcedor de su vida. Su contemporáneo,
vecino tanto en Al-Ándalus como después en el Magreb y enemigo manifiesto, el también destronado rey Abdalá de Granada, deja constancia en sus memorias escritas en Ahmad que Ibn Ammar tuvo un comportamiento indiscreto, insolente, presuntuoso, arrogándose funciones que pertenecían a su benefactor. Llega a acusar a Ibn Ammar de tener literalmente una conducta criminal, de proceder años después desdeñosamente con los hijos del soberano, de necedad. También dice esto literalmente, y justifica su trágico final diciendo, son de nuevo palabras textuales, que le dio el fin que merecía. Se ha supuesto ya en nuestros días que cuando pidió a Al-Mutamid, recién ascendido al trono, que lo nombrase gobernador de aquí, del Algarve, con sede en Silves, y aquí uso las palabras de Mahmud Sob, tenía ya la ambición de hacerse dueño de todo el Algarve, ambición que se vio frustrada y que después proyectó en el Levante. La gran pasión de Ibn Ammar, como se ha señalado, fue el poder. Su producción poética, en su producción, el amor está prácticamente ausente. Si bien encontramos diversos poemas dedicados fundamentalmente a jóvenes adolescentes sin bozo masculino, por lo que deducimos que gustaba de Febo. Es evidente por todo esto y por otros aspectos negativos de su personalidad y de su comportamiento con Al-Mutamid que su persona suscita menos simpatías que la del rey, el cual también no se ha librado de reproches, y yo no voy a entrar aquí ahora en estos reproches, no es el momento. Suponemos que el infante gobernador fue adquiriendo entonces experiencia en compañía de Ibn Ammar y que pasaban las noches de fiesta en fiesta hasta el alba, pero a la vez, según cuenta Ibn Ammar en sus versos satíricos, pudo vivir el poeta de Silves una relación extremadamente posesiva, hasta de naturaleza sexual, de la que quiso o pudo haber querido inútilmente librarse, como dijo, por ejemplo, Adalberto Alves en la entrada que hizo sobre el personaje de Ibn Ammar en la biblioteca de Al-Ándalus. Años después, lo cierto es que acusó a Al-Mutamid de sodomía, condenada por el Islam, y lo amenazó con hacer públicas sus relaciones en la siguiente casida, que ha sido traducida por el compañero Ángel López, y yo voy a extraer aquí simplemente unos versos, porque ya parte ya lo ha leído también él. Y quiero aquí también agradecer al compañero Ángel López, que siempre está dispuesto a colaborar en mi beneficio, y que a él le pedí que tradujera este poema. Y entonces, pues, está en la página 49-51 de la antología, el poema número 9, y yo voy a leer estos versos que son en árabe, son el verso 4, 5, 10 y luego ya el que hay en la página siguiente. Dice: hola, señor caballero, salve segundo Zaide, que guardas tu casa y puteas a tu esposa. Veo que ahora finges amor por las mujeres, pero yo te conocí apasionado por los hombres. ¿No recuerdas nuestro día de la juventud, cuando brillabas como la luna en su cuarto creciente? Yo me abrazaba a la rama fragante de tu talle y bebía de tu boca el agua dulce y cristalina, pero me contentaba sin hacer contigo nada lícito, mas tú perjurabas por hacer lo no permitido. Por ello, iré poco a poco mancillando tu honor y te desenmascararé ante todos una y otra vez. La verdad es que Ibn Ammar no salía bien parado tampoco en estos versos, porque reconocía ser el iniciador del jugueteo amoroso pederasta. En línea con la relación de carácter homoerótica que pudo haber entre ellos, muy conocida es la anécdota de la tragedia del asesinato de Ibn Ammar, la anécdota premonitoria. Las fuentes, en este caso son Ibn Bassam, Al-Marrakushi e Ibn Abbar, relatan con más o menos detalle que después de una fiesta con amigos aquí en Silves, cuando Al-Mutamid notó la ausencia de Ibn Ammar, ordenó buscarlo y lo encontró él mismo en la parte más oscura de la galería de palacio, escondido y conmocionado. Entonces le contó que había tenido una pesadilla, que le habían dicho al oído que su acompañante lo mataría un día. Al escuchar sus palabras, el príncipe entre risas le dijo que aquellas eran alucinaciones suyas por la bebida. Al-Marrakushi, siglos después de los hechos, añade numerosos detalles íntimos que no encontramos en fuentes anteriores. Y Dosí toma los añadidos de Al-Marrakushi y ambos condimentan la historia con pinceladas como que Al-Mutamid y Ibn Ammar habían compartido la misma almohada. Ibn Bassam es mucho más parco en la descripción del suceso y mucho más fiable, pues confiesa que había oído estos relatos de antiguos visires de Al-Mutamid, como referido por el propio monarca después del fatídico final de Ibn Ammar.
Sin embargo, se ha popularizado la versión de Dosí, que adereza esta y otras anécdotas de los abadíes con 1000 pormenores de su propia imaginación y con su especial maestría. Y teniendo en cuenta el triste final del poeta de Silves y la rocambolesca historia, no es de extrañar que haya sido objeto de ficción. Inga Ammar fue el primero de llegar a la vida de Al-Mutamid, intentó dominarlo, dado el carácter de ambos y la diferencia de edad, pero la aparición de Rumaiquilla cambió su relación. Su presencia se interpuso entre ellos y Al-Mutamid antepuso el amor por ella al de Inga Ammar, se cree. Lo más probable es que Al-Mutamid conociera a Rumaiquilla aquí en Silves, e incluso puede que Rumaiquilla fuera de Silves. No podemos constatar estos hechos, puesto que en los textos árabes con los que contamos no se cuenta esa información, al igual que no podemos datar el primer encuentro de la pareja. Calculamos que ocurriría hacia 1054, poco después de que el joven príncipe fuera nombrado gobernador aquí en Silves, y él entonces tendría como unos 15 años y ella puede que tuviera alguno menos. Se ha repetido hasta la saciedad que se conocieron a orillas del Guadalquivir, pero no hay evidencia en las crónicas árabes de ello. Sobre ese primer encuentro de la pareja se ha forjado una especie de idílico relato que afirma que el príncipe quedó prendado de ella al completar con oportuna gracia un verso que improvisó a orillas de un río, cuando supuestamente iba acompañado de Inga Ammar. El célebre verso improvisado supuestamente por Al-Mutamid, movido por el espectáculo de la brisa que rizaba la superficie del agua, comenzaba diciendo: el viento ha tejido en la superficie del agua una cota de malla. Y se cuenta que Inga Ammar debía continuarlo, pero que la inspiración no le vino en aquel momento y que entonces una mujer que contemplaba la escena replicó: qué hermosa coraza si se solidificara o si se helara. El príncipe, cuenta esta historia, quedó cautivado por la bella figura de la que fue capaz de terminar el verso, su habilidad poética, su belleza. Esta es la historia básica, siguiendo versiones tardías de entre los siglos XIII y XVII, que dicen haberla tomado de Al-Hijari, que nos estamos refiriendo a los siglos XI y XII, que se sabe que estuvo aquí en Silves un tiempo. Pero su obra está perdida. ¿Realidad o ficción? La historia se complica aún más porque otras fuentes árabes ese mismo verso se lo adjudican a dos poetas de la corte sevillana, al rey algún poeta o a otros dos poetas de la corte sevillana. Y puesto que las fuentes árabes no dicen el lugar exacto donde se conocieron, la mayor parte de los investigadores posteriores ha supuesto, como decía Dosí, que en la historia novelada, y luego Pérez también afirmaba que fue en Sevilla. Pero la historia de ese primer encuentro en el Guadalquivir hay que descartarla por fantasiosa, pues los historiadores dignos de crédito como Ibn Basan o Inga Ammar no la mencionan, como han razonado varios investigadores, entre ellos María Jesús Rubiera, que afirmaba que la anécdota de Al-Hijari era auténtica porque los datos de su creación literaria coinciden con los históricos y que lo único falso sería el verso. Años después concluía Rubiera que el relato recrea un hecho histórico, el enamoramiento del príncipe Rumaiquilla a orillas del río de Silves, del río Arade, y parece lo más razonable. Lo cierto es que Silves fue testigo de días muy felices y de la gestación del primer desarrollo de su dramático y trágico triángulo amoroso con Inga Ammar y con Rumaiquilla. En estas tierras se desarrollaron placenteros momentos de tertulia, poesía y amor del joven príncipe Muhammad con las dos personas más importantes de su existencia, dulces recuerdos en el mágico entorno de la localidad y de su alcázar que derivaron en un fatal enfrentamiento. Esta mañana desayunando veía el entorno de un limonero, la naturaleza exuberante en el entorno, y realmente es que es un entorno bucólico. El caso es que el príncipe Muhammad y Rumaiquilla se trasladaron a Sevilla en torno al año 1058, después de que Al-Mutamid asesinara a su hijo mayor y llamara a Muhammad para nombrarlo heredero. El astuto rey, conocedor de la influencia negativa que sobre su hijo estaba ejerciendo Inga Ammar, lo apartó de su lado, pero Inga Ammar volvió a incorporarse a la corte en 1069 cuando Al-Mutamid, a la muerte de su padre, accedió al trono. Y esa ya es otra larga historia que no tiene que ver directamente con Silves, más allá de los versos compuestos con motivo del nombramiento de Inga Ammar como gobernador y que están aquí en la plaza y que hemos recitado. Más tarde, cronistas árabes vuelven a nombrar Silves a través de versos que los antiguos amigos intercambian, pero ya tienen un tono marcado por el enfrentamiento entre Al-Mutamid y el entonces visir.
Se cuenta que Inga Ammar, infatuado por el poder que al-Mu'tamid le había dado como primer ministro y mano derecha del reino, se jactaba en un poema de sus orígenes. Y entonces al-Mu'tamid compuso una humillante sátira sobre la familia de Inga Ammar, donde de nuevo aparece el entorno de Silves. Esos versos, en la versión de nuevo de Fernando Velázquez y mía, más suya que mía, porque como digo, él es el que al final pone el broche final, dicen así, están en la, si hace el favor Fernando, están en la página 59-61 de la antología, es el poema 2 de al-Mu'tamid. La mayoría de nuestros ancestros fueron señores y reyes. Perdón. Repito. La mayoría de tus ancestros fueron señores y reyes coronados en tiempos pasados, tan sobrados en incienso para el fuego que no encendían otra cosa para alumbrar al nocherniego, y tan liberales que daban sustento a los pobres, mientras que a los ricos golpeabanles la testa. Y tanto fue así que a la gloria se alzaban desde sus cunas, incitando a la batalla después de la batalla. Si con ellos se rivalizaba en número, eran incontables. Si en mérito, los más celebrados hidalgos. El que esperaba en ellos confiaba en ser obsequiado, pasando de simple vecino a respetado amigo. Shannabuz los llora con llanto interminable, como las olas que se empujan una tras otra. Y por Shannabuz llora el imponente palacio, cuyos balcones destellan en la verdeante espesura. No bromea el sol con el alcázar, aunque tú creerías que sus flancos son rociados de lluvia de oro. Lloran también las cantoras, cuyos instrumentos resuenan en sus patios como aves canoras. Ah, sol de aquel alcázar, es Inga Ammar este sol, cómo se han cumplido en él para ti los hados del destino. Aún no lo conocían las naciones y ya sobrepasaba a los hombres poderosos y a los altos muros. ¿Cuántos leones te guardan allí y te defienden con garras y dientes? ¿Cuánta de tu gente de hermosa faz cubrió en la guerra sus blancos rostros con velos negros como la pez? ¿Cuántos de todos los héroes se lanzaron contra los campeones con un hachón de fuego? Cuando su Ammar los elevó a la gloria, ellos acortaron. Muchas gracias. En este poema, ya voy acabando, en este poema en forma de elegía se burlaba al-Mu'tamid con sangrante ironía de la arrogancia de Inga Ammar, puesto que ensoberbecido, como decíamos, a raíz de la conquista de Murcia, donde pretendía independizarse, había escrito otro sobre su estirpe como si fuera gente gloriosa. Al-Mu'tamid le recuerda en estos versos sus orígenes humildes y lo ridiculiza a él y a su familia, incluso llega a nombrarle a su madre, Shams, dicen las fuentes que se llamaba la madre, Sol. Arremete contra los Banu Ammar y en este contexto sale a relucir Shannabuz, que las fuentes árabes refieren como una alquería en los alrededores de Silves, donde había nacido Inga Ammar, hoy Estombar, perteneciente a la Goa. Inga Ammar tuvo la desfachatez de responder con otra sátira aún más mordaz, con acusaciones y humillantes injurias al Mu'tamid y a su familia, que ha empezado leyendo el compañero Ángel López, que yo he terminado leyendo los versos relacionados más íntimamente con al-Mu'tamid. Esos hirientes versos que enseñó a algunos amigos acabaron llegando, como ha dicho el compañero, al-Mu'tamid. Se ha calificado como un panfleto en verso porque tienen pinta de ser eso. Parece ser que pretendía ser una hoja volandera que quedara en la intimidad. Pero hemos de recordar que esos versos se ha puesto en duda que la autenticidad de esos versos, suponiendo que quizás se le atribuyeron a Inga Ammar para concitar la ira de al-Mu'tamid, y se ha dicho que podría ser una excusa para acusar a Rumaiquilla, a quien insultaba como a su hijo, de instigar a matar a Inga Ammar, que también dicen las fuentes. Fuera como fuese, esa ya otra historia, una dramática historia que acabó con la vida del poeta de Silves en el Alcázar de Sevilla, donde reposan sus restos. Y una década después fallecería el matrimonio lejos de Sevilla, en Ahmad. Aquí tenemos la primitiva tumba de
esta foto de 1924 del padre de la patria andaluza, en la que se dice que era la primitiva tumba de Al-Mutámid. Aquí tenemos una foto de hace ya unos 15 años que tomé yo en el mausoleo. Vemos el mausoleo por fuera. Que este mausoleo se construyó en los años 70. Y aquí vemos que también allá se referían las tumbas de la pareja, y entre medio se dice que está o bien un hijo o un nieto de ellos. Gracias.